las teorías. Descenderán lluvias, vendrán ríos y su casa rodará al abismo donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Si unimos dos life, por su brazo tenemos entonces la letra M de matrimonio. Es claro a todas luces y muy cierto que solo hollando la senda del matrimonio perfecto, se puede conseguir el traje de bodas del alma, síntesis perfecta de los cuerpos solares. Escrita está la orden del rey. Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Práctica. La práctica correspondiente a esta runa, consiste en ir por la mañana hacia el sol, en el momento en que asciende por el oriente, pero en esa actitud mística de las manos levantadas como lo manifiesta la runa, e implorarle ayuda esotérica. Esta práctica debe hacerse el 27 de cada mes en la aurora. Capítulo 44, la liberación final. En nombre de la verdad tenemos que afirmar la necesidad de la renunciación. Necesitamos pasar por la gran muerte y esta solo es posible librándonos totalmente de la mente. Cuando la naturaleza ha sido dominada radicalmente vienen como es lógico la omnipotencia y la omnisciencia. Cuando el gnóstico autorrealizado renuncia aún a las ideas de omnipotencia y omnisciencia, sobreviene la destrucción de la verdadera semilla del mal, esa que después de cada pralaya, noche cósmica, nos trae otra vez al Manvantara, día cósmico. Es obvio que todo aquel que haya logrado la autorrealización íntima tiene derecho a vivir en el nirvana, pero si renuncia a tal felicidad, continuará por el camino directo que nos conduce al absoluto. Empero es claro que existen muchas laterales y dioses tentadores mucho más peligrosos que los seres humanos. Ellos nos tientan no por maldad, ni por celos, ni por temor de perder su lugar como equivocadamente suponen algunos autores orientales, sino por compasión. En instantes en que escribo este capítulo me viene a la memoria algo muy interesante. Cierto día después de haber hecho una nueva renunciación nirvánica, hallábanme dichoso en mi séptimo principio, Atman, sobre la preciosa azotea de una mansión inefable. Es claro que estaba en el nirvana, la región de los dharmasatyas, el mundo de los dioses. De pronto, flotando en el espacio sagrado, vinieron cerca a mí muchos nirvanis bienaventurados. Era ciertamente digno de admirarse y verse a esos seres inefables vestidos con sus túnicas de dharmasatyas. Al verlos pude verificar por experiencia directa que estos seres eran llamas vivientes de 3 pabilos y que estos en sí mismos son inmortales. Al fin uno de esos inefables tomó la palabra para decirme: ¿por qué, hermano mío, os habéis marchado por ese camino tan estrecho, tan amargo y tan duro? Quédate con nosotros aquí en el nirvana. Somos todos muy felices. No pudieron los hombres con sus tentaciones, mucho menos ustedes los dioses. Yo voy para el absoluto. Esta fue mi respuesta. Luego salí de aquel precioso lugar con paso firme y decidido. Los gnósticos que no logran la absoluta perfección mueren y se convierten en dioses. Cometen el error de abandonar el gran camino directo, emprenden los caminos laterales y adquieren muchos poderes, pero después es claro que necesitan volver a reencarnarse para meterse otra vez por el camino directo que les ha de llevar al absoluto. Es indispensable impedir que el contenido mental adquiera diversas formas a fin de lograr la quietud absoluta de la mente. El conocimiento directo nos da bellísimas cualidades, pero quien marcha por el camino directo no debe apegarse a tales virtudes. La obtención de poderes psíquicos no conduce jamás a ninguna liberación. No es más que una búsqueda de goces vanos. La posesión de poderes ocultos no hace más que intensificar la mundanalidad en nosotros y finalmente hacer más amarga a la existencia. Numerosas almas, aunque hayan logrado casi la liberación total, fracasan porque no pueden renunciar de manera absoluta a todos los poderes ocultos. Esos seres se sumergen un tiempo en la naturaleza, para surgir nuevamente como dueños, amos, señores. Existen millares de dioses de este género, son divinos, inefables, pero no tienen derecho a entrar al absoluto. Existen muchos autorrealizados sumergidos en la naturaleza, esos son ciertamente hermanos que se han detenido en este lado de la perfección y que impedidos por algún tiempo de llegar al fin, siguen gobernando tal o cual parte del universo.
Los dioses santos corresponden ciertamente a ciertas funciones superiores de la naturaleza, que son asumidas por diferentes almas, pero en verdad todavía ellos no han logrado la liberación final. Solo renunciando a la idea de convertirnos en dioses, regir kalpas, ciclos, podemos lograr la liberación radical absoluta. El éxito está pronto para el que es extremadamente enérgico. Necesitamos ser despiadados con nosotros mismos. Es urgente renunciar y morir de instante en instante. Solo a base de muchísimas renunciaciones y muertes, podemos entrar al absoluto. Hablo a los seres humanos basado en la experiencia directa. Soy un avatara de Ishvara. Realmente Ishvara, el Maestro Supremo, es un Purusa, muy especial, exento de sufrimientos, de acciones, de sus resultados y deseos. Imaginad al espíritu universal de vida como un océano sin playas. Sin orillas. Pensad por un momento en alguna ola que surge para perderse nuevamente entre el líquido elemento, tal onda diamantina sería entonces Ishvara. Brahman, el océano del espíritu, se manifiesta como Ishvara, el maestro de maestros, el gobernador del universo. En él se hace infinita esta omnisciencia que en nosotros existe solamente en germen. Él es el maestro, incluso para los antiguos maestros, no estando limitado jamás por el tiempo. La palabra que le manifiesta, es Aum. Y vino a mí Ishvara, me dijo. Mensajes, folletos y tigidlis. Señor. Exclamé. ¿Y qué significa esta palabra tigidlis? Formar el ejército de salvación mundial, el movimiento gnóstico, el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, etc. Así dijo el Señor y yo comprendí. Ishvara, es el verdadero prototipo de perfección, está ciertamente muchísimo más allá del cuerpo, de la mente y de los afectos. Empero, amadísimos gnósticos, en verdad os digo, que debéis primero llegar al nacimiento segundo, morir en sí mismos y dar hasta la última gota de sangre por la humanidad doliente. Solo así podéis hollar esa senda de Juan, ese camino directo que os llevará hasta el absoluto, más allá de los hombres y los dioses. No cometáis el error de aguardar que la ley de la evolución os conduzca a la liberación final. Este camino directo solo es posible a través de incesantes revoluciones íntimas. Ahora vosotros sois tan solo imitatus, debéis convertiros en adeptus antes de comenzar a escalar los 3 triángulos. Los ángeles, arcángeles y principados, constituyen el primer triángulo. Potestades, virtudes y dominaciones, personifican al segundo triángulo. Tronos, querubines y serafines, personifican al tercer triángulo. Muchísimo más allá de los 3 triángulos inefables está eso que no tiene nombre. Eso que no es del tiempo, el absoluto. Capítulo 45, el sueño de la conciencia. Bien, amados discípulos gnósticos. Con mucho esfuerzo y gran amor hemos llegado al penúltimo capítulo de este mensaje de Navidad 1968-1969 y conviene para bien de la gran causa eliminar ciertas malezas que obstruyen el camino. En todo esto existe algo demasiado grave. Quiero referirme en forma enfática al sueño de la conciencia. Los 4 evangelios insisten en la necesidad de despertar, pero desgraciadamente las gentes suponen que están despiertas. Para colmo de males existe por ahí cierta clase de sujetos muy psíquicos, por cierto, que no solamente duermen, sino que además sueñan que están despiertos. Esa clase de gente se autodenominan videntes y resultan demasiado peligrosas porque proyectan sobre los demás sus sueños, alucinaciones y locuras. Son esos precisamente los que endilgan a otros delitos que no han cometido y desbaratan hogares ajenos. Resulta obvio comprender que no estamos hablando contra los legítimos clarividentes, solo nos referimos ahora a los alucinados, a esos equivocados sinceros que sueñan estar despiertos. Con pena profunda hemos podido evidenciar que el fracaso esotérico se debe en verdad a la conciencia dormida. Muchos devotos gnósticos sinceros y amantes de la verdad fracasan realmente debido a ese lamentable estado de la conciencia dormida. En los antiguos tiempos solo se enseñaba el gran arcano, el Maituna, el sexo yoga, a los neófitos que despertaban conciencia. Sabían muy bien los hierofantes que los discípulos dormidos, tarde o temprano abandonan el trabajo en la 9ª esfera. Y lo peor del caso es que esos fracasados se autoengañan pensando de sí mismos lo mejor.
Casi siempre caen como rameras en brazos de alguna nueva escuelita que les brinde alguna especie de consuelo y después pronuncian frases como las siguientes. Yo no sigo con las enseñanzas gnósticas porque éstas exigen una pareja y esto es cosa de uno mismo, la liberación, el trabajo es cosa que hay que buscarla solo. Naturalmente todas estas palabras de autoconsuelo y autoconsideración solo tienen por objeto la propia autojustificación. Si esas pobres gentes tuvieran la conciencia despierta evidenciarían su error, comprenderían que ellos no se hicieron solos, que tuvieron un padre y una madre, que hubo un coito que les dio la vida. Si esas pobres gentes tuvieran la conciencia despierta verificarían por sí mismos que tal como es arriba es abajo y viceversa. Experimentarían en forma directa su cruda realidad, se darían cuenta cabal del lamentable estado en que se encuentran. Comprenderían la necesidad del Maituna para fabricarse los cuerpos solares, el traje de bodas del alma y lograr así ese nacimiento segundo del cual habló el gran Kabir Jesús al rabino Nicodemus. Pero tales dechados de sabiduría duermen y no son capaces en verdad de verificar por sí mismos que están vestidos con cuerpos protoplasmáticos, con harapos lunares, que son unos cuitados y miserables. Los soñadores, los dormidos que suponen estar despiertos, no solamente se dañan a sí mismos sino también causan graves daños a sus semejantes. Yo creo que el equivocado sincero, el dormido que sueña estar despierto, el mitómano que a sí mismo se cree supertrascendido, el alucinado que se califica de iluminado, en verdad puede y suele hacer a la humanidad muchísimo más daño que aquel que jamás en su vida ha ingresado a nuestros estudios. Estamos hablando en un lenguaje muy duro. Empero podéis estar seguro, querido lector, que muchos dormidos, alucinados, al leer estas líneas en vez de detenerse un momento para reflexionar, corregir y rectificar, buscarán solo la forma de apropiarse mis palabras con el evidente propósito de documentar sus locuras. Para desgracia de este pobre hormiguero humano, las pobres gentes tienen dentro un pésimo secretario que malinterpreta las enseñanzas gnósticas, quiero referirme al yo pluralizado, al mí mismo. Lo más cómico de Mefistófeles es la forma como se disfraza de santo. Es claro que al ego le place que lo pongan sobre los altares y que lo adoren. Resulta patético, evidente, comprender a fondo, que mientras la conciencia continúe embotellada entre el yo pluralizado, no solamente dormirá sino lo que es peor, tendrá algunas veces el mal gusto de soñar que está despierta. El peor género de locura resulta de la combinación de la mitomanía con las alucinaciones. El tipo del mitómano es aquel que presume de Dios, que se siente supertrascendido, que desea que todo el mundo le adore. Esta clase de sujetos al estudiar este capítulo le acomodan a otros mis palabras y piensan de sí mismos que ya disolvieron el yo aunque lo tengan más robusto que un gorila. Cuando un mitómano dormido trabaja en la fragua de los cíclopes, podéis estar bien seguros de que muy pronto abandonará el trabajo diciendo: yo ya logré el nacimiento segundo. Yo estoy liberado. He renunciado al nirvana por amor a la humanidad, soy un dios. En nuestro querido movimiento gnóstico hemos podido ver cosas muy feas. Resulta espantoso ver a los mitómanos, a los dormidos alucinados profetizando locuras, calumniando al prójimo, calificando a otros de magos negros, etc. Eso es espantoso. Diablos juzgando a diablos. No quieren darse cuenta todos esos dechados de perfección que en este mundo doloroso en que vivimos. Casi resulta aún imposible encontrar alguna vez un santo. Todo mago es más o menos negro, de ninguna manera se puede ser blanco mientras el demonio, el yo pluralizado, esté metido entre el cuerpo. Eso de andar diciendo por ahí que fulano de tal está caído es ciertamente una broma de muy mal gusto porque en este mundo toda la gente está caída. Eso de calumniar al prójimo y destruir hogares con falsas profecías, es propio de alucinados, de gente que sueña que está despierta. Si alguno de verdad quiere autodespertarse, que entonces se resuelva a morir de momento en momento. Que practique la meditación de fondo, que se liberte de la mente, que trabaje con las runas tal como en este libro las hemos enseñado. Aquí a esta sede patriarcal del movimiento gnóstico constantemente me llegan cartas de muchos dormidos que dicen:
Mi mujer, o fulano, o zutano, etc., está muy evolucionado, es un alma demasiado vieja, etc., esos pobres dormidos que así hablan piensan que el tiempo y la evolución puede despertarlos, autorrealizarlos, llevarlos a la liberación final. No quieren comprender esas personas que la evolución y su hermana gemela la involución son exclusivamente dos leyes mecánicas de la naturaleza que trabajan en forma armoniosa y coordinada en todo lo creado.